Padre Nuestro es el título. La semana que viene terminaremos de recorrer esta oración y el título será completamente diferente al título de hoy, pero hoy, Padre Nuestro. No es la primera vez que predicamos acerca de esta oración en la Iglesia, seguro que no va a ser la misma, es un texto que los predicadores recorremos, pues no digo con frecuencia, pero sí que al menos con cierta asiduidad, y tampoco va a ser la primera vez que prediquemos acerca de la práctica de la oración. Lo que quizás sea un poco diferente es el motivo. Uno de los motivos que me mueven a elegir este pasaje hoy es que en el retiro alguien me dijo, sin ser creyente, que el Padre Nuestro le parecía una oración muy completa. Sí, y genial, le tuve que dar la razón. La razón es muy completa. En mi opinión, añadía, para mí no es que sea muy completa, para mí es perfecta, y es perfecta no solo por el contenido, sino por quién es el maestro y con la autoridad que está enseñando el maestro que enseña. Lucas 11. Le dicen los discípulos a Jesús, oye, enséñanos a orar, igual que Juan enseñó a sus discípulos. Y justo después de esa petición es cuando Jesús nos regala este tesoro que tenemos en nuestras Biblias. La autoridad de quien enseña gracias. La autoridad de quien enseña es lo que hace que para mí sea la oración perfecta. El Padre Nuestro, o en el Padre Nuestro se reconoce la santidad de Dios, se reconoce su soberanía, se reconoce lo imprescindiblemente que se haga su voluntad, lo imprescindiblemente necesario que venga su reino. Se reconoce, el Padre Nuestro teológicamente es fantástico, y además en el Padre Nuestro se recogen o apuntan a necesidades, a aspectos de necesidades personales de la persona que está orando, necesidades físicas, morales y, por supuesto, que también espirituales. Estas necesidades personales de la persona que ora será donde me centraré ya la semana que viene, si Dios quiere. Pero esta semana, Padre Nuestro. Me quedo con Padre. Voy a obviar todo el contenido que tiene que ser un Padre Nuestro y no solo un Padre mío en el aspecto comunitario de la fe del cristiano. Pero Padre, Padre Nuestro, Padre. ¿Cuánta importancia le damos a que cada mañana hablamos con nuestro Padre? ¿O cómo de conscientes somos? ¿Hasta qué punto reconocemos que estamos hablando con un Dios que es Padre, que no es un Dios impersonal, que si estamos orando de forma consecuente para que el Padre Nuestro sea completo o perfecto, tenemos que reconocer que ese Dios al que hablamos no es un Dios impersonal, sino que es un Dios con nombre, que se da a conocer, que quiere relacionarse con sus hijos, que no es un padre que sale a comprar tabaco y nunca más se supo, es un padre que realmente quiere tener una relación estrecha con unos hijos a los que ama. Otra cosa es lo que yo quiero hacer con mi padre, si quiero no relacionarme con él, pero él quiere relacionarse conmigo. Y a mí me cuesta. Yo me levanto por la mañana y en mi tiempo, en el tiempo de oración, por la mañana, quizá aturdido, adormilado, estresado, tensionado, me cuesta arrancar a orar con un Padre pleno. Prefiero arrancar con un Señor o con un Padre Santo y que mis ojos se vayan al Santo antes que con un Padre quizá vacío. Y es una pena. Es una pena porque tener a Dios como Padre no solo es un carísimo privilegio, que lo es, sino que además va a tener una serie de implicaciones que ahora después vamos a ir enumerando. ¿Cuánto valoramos poder llamar Padre al todopoderoso, omnipotente, omnisciente, megacreativo Dios de la creación? Padre a ese Dios. ¿Y cuánto valoramos llamar Padre también al Dios de la redención, que lo va a dejar todo igual de bien o incluso mejor, si me apuras, de lo que ya estaba? Verme valorándolo poco, por un lado, claro, no me deja tranquilo, porque estoy menospreciando la sangre de Jesús que se derrama en la cruz y que es lo que me permite que llame a Dios Padre.
también me hace reconocer torpeza espiritual y también cuánto de empapado estoy de mi cultura, ¿no? Que trata de hacer a Dios un Dios impersonal o demasiado humano como para valorar que este Dios tan enorme sea mi Padre. Creo que no siempre recordamos con la intensidad necesaria que llamar a Dios Padre o Papá no es un derecho universal, sino que es un derecho de nacimiento único y exclusivo de los que han nacido de nuevo al aceptar el Evangelio. Creo que no siempre entendemos o valoramos o recordamos o interiorizamos que Dios es nuestro Padre. Y aún así no deja de serlo. También por mi falta de entendimiento de todo esto, también por eso muere Cristo. Eso no quiere decir que me pueda conformar o contentar con mí, pero que yo no tome esa conciencia continua de que Dios es mi Padre, no quita que lo siga siendo. Dios es mi Padre. No es mi amigo, no es mi colega. Es mi Padre, confiable. Quizá no siempre me va a gustar lo que me va a decir, pero sin duda que lo que me dice Dios me lo dice porque me ama. Y a diferencia de los padres de a pie, a diferencia de mí con mis hijos, Dios no se equivoca. Yo con ellos me equivoco, Dios no. A diferencia de mí con mis hijos, Dios nunca tiene mezcladas las motivaciones del corazón. Yo en ocasiones sí. Dios no manipula, yo en ocasiones sí. Dios es mi Padre perfecto. Y si es universalmente misericordioso, pues para sus hijos tiene ese puntito de misericordia especial. Pásame una, Alex. Que no solamente nos permite recibir esa misericordia, sino que nos permite reflejarla de forma imperfecta. Lucas 6:36, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. He elegido ese versículo, podría haber elegido cualquier otro. No me extiendo más porque lo hice, creo que con más detenimiento el día de las bienaventuranzas. Dios es mi Padre misericordioso, no mi amigo. Y creo que por el momento cultural en el que me muevo, en el que nos movemos todos, creo que lo siguiente que voy a decir va a sonar tremendamente incorrecto, políticamente hablando, o incluso, bueno, si como hijos de Dios, ahí va, si como hijos de Dios podemos disfrutar de la misericordia de nuestro Padre, como hijos de Dios podremos hasta disfrutar de los resultados de su beneficiosa disciplina. Disciplina. Pero disciplina. La disciplina con amor no solo es necesaria, sino que es beneficiosa. He elegido un par de versículos, creo que molestos. Hebreos 12, 5 y 6. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Empieza el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina, y atención a cómo termina, y azota a todo al que recibe por hijo. Esto es tremendamente incómodo de leer. Ama al que ama disciplina, y azota al que recibe por hijo. Evidentemente no somos partidarios ni de la violencia, ni del maltrato, ni nada de esto, pero estoy convencido que como padres que amamos a nuestros hijos y estamos criando o hemos criado a niños más pequeños, creo que podemos entender lo que se nos está diciendo con este principio y con este final del versículo 6, aunque tengamos que mirarlo con las gafas del Evangelio y entendiendo qué ropa y qué momento cultural llevan implícitos este versículo. Sin duda que está vestido por un ropaje cultural, sin duda que está encajado en un momento concreto, pero la verdad que lleva de fondo es una verdad con V mayúscula. Por amor y con amor, la disciplina para el bien de un hijo, por amor y con amor, la disciplina es necesaria. No ama más el que menos disciplina. Es que me duele muchísimo cuando les regaño. Maravilloso. Eso tendría que ser el Padre Nuestro de un abuelo. Sí. Un abuelo es eso.
pero creo que no es lo adecuado para un padre. Como padre, como disciplino y sufro con sus cabreos, pues no disciplino, me ahorro mi sufrimiento y ellos que se aguanten con las consecuencias de la falta de disciplina. Que crezcan sin asumir que determinadas cosas son buenas, lo entiendan o no, y que crezcan sin escuchar que otras no son buenas, lo entiendan o no. Que crezcan creyendo que su voluntad está por encima de los derechos de cualquiera, que crezcan creyendo que son los únicos que tienen derecho, que crezcan creyendo que están en posesión de la verdad absoluta, absolutamente en todo. Que crezcan. Si al nacer espiritualmente no nacemos sabiendo más que Dios, y eso no va a ocurrir nunca, aunque nuestros hijos lleguen a ser más sabios que nosotros, y ese es el deseo de todo padre, no nacen en esa situación sabiendo más que nosotros. La disciplina será necesaria y la cuestión es ¿qué me mueve a disciplinar? Dios al que ama y por amor disciplina. ¿Qué me mueve a disciplinar? ¿Su bien o que su maldad me molesta mucho? No voy a ser del todo sincero, luego sería un arma arrojadiza en casa. La mezcla de motivaciones está presente. Es muy importante afinar nuestro corazón cuando nos acercamos a disciplinar, ya sea a nuestros hijos o ya sea a cualquier hermano en la iglesia. Y es muy importante afinar el corazón para quitarnos una viga antes de quitar una pajita en el ojo del niño o de quien sea, porque si es de ellos, más jovencillos, con pajitas más finas y más flexibles, ya os digo yo que por edad y por mi viga es más dura. Seamos honestos. Y sobre todo busquemos la forma, el cómo. No tiendo a ser literalista, me salto lo del palo. No disciplino igual a mis hijos o no lo haría igual ahora que cuando tenían 2 años y no lo haría igual a uno que con otro. Me imagino diciéndole a Lucía, te dejo 2 semanas sin play. Se me puede hinchar de reír en la cara con esa disciplina. O diciéndole a Juan, te quedas 2 días sin campamento de inglés. Se queda en la casa jugando a la play. O sea, fantástico, papá. Gracias por el castigo. O sea, hay que afinar el cómo. Sin duda que hay que afinar el cómo, porque el padre que ama, delante de Dios viendo el cómo, el padre que ama es el padre que disciplina. Todo el mundo de acuerdo. Sí, sí. Pues llamar a Dios Padre lleva implícito a asumir la disciplina de Dios en nuestra vida. Qué fácil asumo llevar la disciplina de Dios a mis hijos o algo tal, y qué difícil llevo a asumir la disciplina de Dios en mi vida. ¿En serio? Queridos papás hipócritas, que aceptamos disciplinar a nuestros hijos, pero la disciplina de Dios en nuestra vida, como nuestros hijos, estoy funcionando y con la boca chica, sí, pero no. Qué fácil enseñar lo que hacer y qué difícil asumir que Dios es mi Padre. Si Dios es mi Padre y sabe más que yo, porque es así, acepta su disciplina. Padre nuestro, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan, le da una piedra? Pues si nosotros, aun siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, Mateo 7, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará cosas buenas a los que pedimos? Si como hijos de Dios podemos hasta disfrutar de los beneficios de su disciplina, como hijos de Dios podemos pedir con libertad a nuestro Padre que sabe lo que necesitamos antes incluso de que abramos la boca. Mateo 6, versículo 8, y lo repite en el 32. Dios sabe lo que necesitamos. Y ojo porque dice lo que necesitamos, no lo que queremos. Dios no es una máquina expendedora. No le echas el euro de la oración, tecleas el número del producto que deseas y en fe, como buen cristiano, esperas que Dios responda al euro de tu oración echando el producto adecuado en el momento adecuado y que no te pase como el personaje que lo está pasando mal en la peli y se quede engranado en el alambrito de la máquina expendedora de las dificultades de la vida. Esto no funciona así. Dios no es una máquina expendedora. Tampoco podemos esperar el cielo y la tierra. Obviar la caída y la maldad y las consecuencias pues sería ser cristianos con una
mira corta. Y aún así Dios provee. Provee de todo lo necesario. La semana que viene quizá me meta algo más en esto de que es necesario, hablando de lo pertinente y de lo excesivo. Pero Dios provee de lo necesario, provee hasta del cordero necesario para el sacrificio definitivo y provee sabiendo que lo necesitamos, aunque al principio no supiésemos que lo necesitábamos y aunque ni siquiera lo quisiésemos al principio. Dios provee. Es un Dios pródigo. Y además es pródigo en consuelo. Dios es un Dios que consuela. Sin duda que cuando tu hijo tiene un mal día, tú sufres con su sufrimiento. Ellos a lo mejor no lo saben, a lo mejor no lo notan, a lo mejor no quieren notarlo, pero un padre sufre con el sufrimiento de su hijo. Dios sufre con nuestro sufrimiento. Para no complicar el asunto, aunque tenía pensado meterme un poco más, permitidme que no entre en el tanto por ciento de responsabilidad que tiene un hijo de su sufrimiento. Para tocar este punto de manera práctica habría que profundizar en este tema de los porcentajes de responsabilidad. Pero sea como sea, permitidme que hoy me centre en que cuando un hijo sufre, un padre consuela. Independientemente de porcentajes, tal, o sea, me centro en que cuando un hijo sufre, un padre consuela. Como hijos que sufren, no siempre vamos a querer el consuelo de nuestro padre. Como un hijo que sufre, no voy a querer el consuelo de mi Padre Dios, porque es que voy a tener que escucharlo. Ya. Le pasa a ellos conmigo, me pasa a mí con mi padre. O sea, eso parece que es Séneca, ¿no?, el que estaba hablando. Pero ahí está el consuelo ofrecido, preparado. Segunda carta a los Corintios, versículo 3 del capítulo 1. Podía haber elegido este para la misericordia, pero por no repetir, lo elegí para la consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sé que lo sabéis porque lo hemos, y uso la primera persona del plural, hemos experimentado. Es tremendo dejarte abrazar por Dios y sentirte consolado por tu Padre cuando estás en el hoyo. Es muy bueno. El día de mi bautismo le pedí a Paco que cantara una canción de Marcos Vidal titulada El Milagro. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. La estáis tarareando más de uno seguro. Para quien no la conozca, la recomiendo. Con la canción resumo el tremendo consuelo. Hay una parte que dice que no hable, que me calle, que descanse, que no pasa nada. Te sientes abrazado por tu Padre. Os la recomiendo muy mucho para entender esta parte del consuelo de nuestro Padre. Y el consuelo no solo en la conversión. Ahí, después de la conversión, hay muchos hoyos, mucho agujero, muy profundo, muy feo. A verlo, haylo. Y ahí está, esos brazos grandes para hacerte así. Dios sufre con nuestro sufrimiento cuando nos consuela. Queridos papás, toca sufrir con el sufrimiento de nuestros hijos si queremos consolarlos de verdad, empatizando y estando cerquita. ¿Por qué digo todas estas cosas? Pues porque quizá no nos acordamos de lo que experimentamos la primera vez que nos descubríamos huérfanos espirituales y con todas estas necesidades antes de ser hijos de Dios. Y ser hijo de Dios no significa, como hablábamos en el retiro, aquí ya ha salido que esto que nos recordaba, que ser hijo de Dios no significa que no estés viviendo o comportándote como un huérfano espiritual en algún área de tu vida. Una cosa no quita la otra, pero recordar con cierta tranquilidad la orfandad espiritual, creo que por un lado me va a hacer valorar mucho más llamar Padre al Dios tan grande que tengo como Padre, y además creo que el Espíritu Santo va a hacer que crezca en mí el deseo de vivir como un hijo. Entender que Dios es tu Padre, valorar que Dios es tu Padre, creo que puede hacer crecer en tu corazón el deseo de vivir como su hijo
que es un pedazo de privilegio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santo, apartado de la corrupción, con un nombre a santificar. ¿Cómo se santifica algo que ya es santo? Creo, Guille hizo una predicación hace algún tiempo en el que detallaba esto con minucia, creo que Jesús de lo que está hablando aquí es de reconocimiento. Reconocer que Dios es santo es reconocer que es superior, que está a otro nivel, a otro escalón, con una calidad diferente. Es no solamente reconocer, sino que es respetar, es reverenciar, es, en resumen, algo que decimos con mucha naturalidad, lo que luego a ver cómo lo vivimos, es, en resumen, dar al nombre de Dios y, por consiguiente, a Dios todo el honor y toda la gloria con todo lo que hacemos, con cada una de nuestras respiraciones. ¿Lo hacemos? No, claro que no. Por eso hay que ponerlo en oración. Santificado sea tu nombre santo. ¿Lo haces? No, por eso hay que hacerlo. Y por eso se pone en oración. Me encanta entrar en formas y en fondos en este asunto. Lo dejamos para cafeses o para grupos pequeños, porque dar la gloria a Dios en cada una de las cosas que haces no es coger el zapato mientras que te lo estás abrochando, decir gloria a Dios con cada una de las lazadas que das. No va el asunto por formas, el asunto va por fondos. Pero eso, como digo, para cafeses. Cambio el tercio. Si la justicia que recibimos de Dios es, digamos que pasiva en Jesús, la vida del justificado no podría ser más activa. Venga tu reino. Vale, tu reino. ¿Pero qué tipo de reino? Hablamos de un reino en el que Dios es rey. Y creo que Lucas 17, 20, 21 lo resume muy bien. Siempre que hablamos de venga a nosotros tu reino y de la colaboración y de qué tipo de reino pensamos, creo que cuando tengamos que explicar esto en alguna clase del cole, del instituto, de lo que sea, cuando no sabemos cómo explicar determinadas cosas, creo que este versículo está bien. El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está. Porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios está entre vosotros. Lo que creo que Cristo mismo está enseñando o está diciendo aquí es que en Él se encarna el reino de Dios que está entre vosotros. Y si miramos a Cristo, si miramos a Jesús, lo que vemos es que Él trajo sanidad emocional, física, social y espiritual. Todo eso es el reino. Y si queremos colaborar con ese reino, manguitas para arriba y a currar, porque el campo es amplio. Hay muchas maneras de colaborar con el reino de Dios y en unas etapas de nuestra vida nos tocará colaborar en unas y en otras, pero activa e intencionalmente, vayamos hacia donde vayamos, colaboradores. Termino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No me gusta nada esta petición. No me gusta nada. Sí me gusta, pero si tengo que mirar rascando es de las que menos me gustan porque me resulta muy difícil de afrontar, porque me zamarrea en lo profundo, porque como buen hijo yo sé más que mi padre y mi voluntad tiene que estar por encima de la de mi padre. Tu voluntad en el cielo, por supuesto, esa es tu área, ese es tu reino. Dios espiritual en tu reino espiritual, tu voluntad en el cielo, por supuesto que sí. En la tierra, claro, faltita hace con la que está cayendo. No veas la que hay ahí montada, Señor, hágase tu voluntad, deja de prescribir y decreta, porque la cosa está como para que tu voluntad se haga también en la tierra. En la tierra sí, pero en mi vida no. En mi vida tú decreta que ya prescribo. O al revés, tú prescribe que ya decreto. Perdón, me he dado ahí. O sea, es una petición tan seria que te muestra la hipocresía de tu corazón en un suspiro. Y es una petición tan seria que por la poderosa obra del Espíritu Santo en nuestra vida pues nos puede mover, transformar de la hipocresía a ese corazón pues movido y transformado y sometido y dependiente de Dios, pasando por el arrepentimiento que busca la voluntad de Dios realmente en su vida, aunque el viejo hombre no te abandona ni cuando vas a comprar al súper. Pero por lo menos sabes hacia dónde vas.
claro, tiene sentido, ¿no? Si Jesús está orando porque se haga la voluntad de Dios, es porque hay más voluntades que las de Dios conviviendo por aquí. La mía, como estoy diciendo, es la primera, y Dios no me obliga a nada. Jesús lo que me dice es, ora para que tu voluntad deje paso a la voluntad de Dios. Ya está el primer paso dado. Tengo el deseo de desear que la voluntad de Dios se deje, o sea, pase por encima de la mía. Bueno, todavía no ha pasado, pero tengo el deseo de que ocurra. Ora por eso. Y en todo ese lío, para terminar, he enumerado, he hecho una pequeña lista de 5 actitudes muy resumidas, y al ser muy resumidas son tremendamente matizables, pero una lista de 5 actitudes de cómo se relaciona mi voluntad con la voluntad de Dios. La primera son 2 actitudes de rechazo y 3 de aceptación. 2 resistencias y 3 aceptaciones. La primera sería una actitud de resistencia indignada a la voluntad de Dios. Dios, en el caso de que estés ahí, ¿quién te crees que eres para que yo te escuche? Y muchísimo menos para que le haga caso a tu voluntad. Menos todavía si me estás haciendo sufrir. Motivos, actitudes, matices, como digo, para cafés. La segunda resistencia sería una resistencia pasiva. No me atrevo a revelarme a Dios, pero tampoco asumo completamente su voluntad. Dios, tienes cabida en mis pensamientos, tienes cabida en algunos de mis sentimientos, pero a la hora de mi voluntad, tu voluntad no es tan buena como la mía, que es lo que hemos estado hablando antes, y total, al final el que mando soy yo porque mi voluntad es mejor, porque yo soy más listo que tú y por todo. Creo que esta resistencia pasiva es mucho más frecuente de lo que somos capaces de reconocer. Nuestra resistencia pasiva a Dios de tú sabes mucho, pero aquí lo hago yo a mi manera, porque yo soy así, yo trabajo así, yo cuido así, yo crío así, yo en lo que sea así, eso sí que es el pan nuestro de cada día. Resistencia pasiva. Aceptaciones. La primera, aceptación resignada. Esta es sincera pero dolorosa. Habrá matices, pero es ese Señor, casi con tono lúgubre, apagado, con la cabeza hacia abajo, Señor, hágase tu voluntad. Esta aceptación suele ser propia, al menos en uno de sus vertientes, suele ser propia de situaciones duras con mayúscula. Una situación dura, y con una salida en un mundo caído muy clara. Creo que esta actitud antes o después, creo que o la rozamos o nos metemos de lleno en ella. Señor, hágase tu voluntad. Hay que tenerla más que presente. La cuarta, una aceptación gozosa como consecuencia de la fe. Esta actitud es un triunfo ya de por sí del Espíritu Santo. Es cuando ese creyente con cierta madurez en la mayor parte de las áreas de su vida asume como propia la voluntad de Dios con cierta profundidad, y sobre todo asume la voluntad de Dios como buena para la salvación, la voluntad masiva de Dios de que todo el mundo se salve. Eso está genial. Y es una actitud muy, muy buena, que como no se equilibre con el venga a nosotros tu reino, se puede quedar ciertamente pasiva. Y por eso la termino completando con una actitud colaboradora, que con toda la anterior le dice a Dios ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué toca? ¿Voy para adelante, voy para atrás, voy a la derecha o voy para la izquierda? ¿Ahora qué? Vamos a pasar por todas, creo. Y si no, pues habremos pasado por todas. Van a convivir, se van a mezclar, vamos a estar en ese cacao, ¿no? Y cuando estemos en ese cacao, pues tendremos que poner nuestra voluntad delante de nuestro Padre. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Oramos a nuestro Padre Santo, y a santificar su nombre, a nuestro Padre Rey, para que venga su reino, a nuestro Padre bueno, para que se haga su voluntad. Pero por favor, que el Espíritu Santo nos mueva a recordar cuando oramos que hablamos con nuestro Padre. Ese es el meollo de hoy. Cada mañana, cuando abras o cierres tu Biblia para hablar con Dios, vas a hablar con tu Padre. Vamos a disfrutar eso.
Que así sea.